Empezamos ya. Hola a los 6 que habéis venido. Vamos a hablar un poco sobre modelado en 3D y escultura digital, y luego nos pondremos con la parte de impresión. ¿Tenéis algún conocimiento sobre 3D? Aparte de Antonio, que ya lo conozco. ¿No? Vale, bueno saberlo. Las ventajas que ofrece trabajar así es sobre todo a la hora de prototipado. Pensad que si estáis trabajando, el ejemplo que iba a utilizar ahora, tengo aquí un modelo de un cuerpo, pero el ejemplo que vamos a ver va a ser cómo hacer un anillo para poder hacer el prototipo de la pieza, enviarlo luego a la web y poder recibir luego el objeto real impreso, y ver un poco las formas en las que tenéis que trabajar para poder llegar ahí. Como os decía, la idea de trabajar con impresión 3D es para abaratar costes a la hora de hacer prototipado. Normalmente, si intentas hacer una producción en cadena utilizando estos métodos, acabarías con demasiado gasto de dinero, pero para hacer solo pruebas y poder hacer las bases de las que luego podéis sacar moldes es mucho más barato que intentar hacer o la pieza a mano, o incluso el pedir que os la construyan en algún sitio. A la hora del modelado en 3D se me queda esto un poco grande porque van a ser muchas cosas, pero bueno, vamos a empezar con un cubo, que es lo más fácil. El programa que utilizo yo se llama Blender. Realmente luego podríais utilizar cualquier otro programa. Lo que os interesa es que tenga un tipo de archivo específico para poder exportar, que ahora lo veremos. Y lo importante cuando estamos trabajando para impresión es que nuestros objetos sean objetos completos y que no estén vacíos. El cubo este, como veis, está formado por una serie de caras, de polígonos. Podría seleccionar, por ejemplo, esta cara y borrarla. Ya la liamos. Y tendríamos una caja abierta. Si quisierais imprimir esto, os fallaría porque tenéis el objeto abierto. Si quisierais abrir y poder imprimir el cubo este, por ejemplo, necesitaríais acabar de cerrar el objeto, y para eso tendríais que seguir construyéndolo. Por ejemplo, si en lugar de haber borrado la cara que borraba antes, si lo hubiera metido hacia adentro, seguiríamos teniendo un cubo con un agujero, y esto sí que sería un objeto imprimible. Como os digo, la idea es trabajar en 3D para evitar el tener que tener gastos de materiales, tenéis gasto de luz, obviamente, pero no va a ser el mismo que si tenéis que estar comprando materiales constantemente para seguir trabajando y seguir produciendo. Y os permite también el generar formas a una velocidad que si lo tenéis que hacer a mano va a ser imposible. Pensad, por ejemplo, como os decía, en el ejemplo de hacer un anillo, podríamos añadir, por ejemplo, un círculo y darle volumen. Ahora no lo veis porque no tiene volumen todavía, pero podríamos añadir un modificador para darle grosor, y luego podríais decidir exactamente qué grosor queréis que tenga el anillo, qué forma. A ver, que ahora esto se me va a escalar. Vale. Voy a hacerlo un poco más ancho. Vamos a empezar con esto de base. La idea, como os digo, es poder trabajar de forma rápida sin tener que... Sin tener que preocuparnos mucho por los materiales, por realmente si estamos haciendo algo bien o mal. A la hora de trabajar en cosas cilíndricas como estas, tenemos también ventajas como ejes extra de simetría que nos permiten trabajar en todo el modelo a la vez, sin necesidad de volver a pasar por todo el proceso, sin tener que dibujar vosotros todo el anillo. Por ejemplo, si quisierais hacer algún tipo de patrón rápido, podríais empezar a dibujarlo y tendríais la pieza entera rápidamente construida.
como veis, sin necesidad de tener que trabajar toda la pieza a la vez. Vamos a bajar un poco la resolución para tener más detalle. Le voy a hacer 4 chorradas a esto y luego le añadiremos más cosas. Pensad que en lugar de tener solo la pieza esta, igual os interesa meterle la cabeza de dragón o de cualquier cosa a un lado del anillo, no sabría deciros tampoco ahora. No es precisamente mi especialidad lo de la joyería. Pero bueno, he tenido un alumno que estaba trabajando en un anillo con un casco de Darth Vader encima, que supongo que para eventos de este tipo suele ser algo que puede funcionar. Nada, me voy a cargar lo que he dibujado bien, porque es horrible, y luego le daremos otra pasada. Pero lo que me interesa que os quedéis de esta parte, sobre todo, es que veáis la facilidad con la que podéis construir lo que queráis, sin necesidad de tener que trabajar con materiales reales. Y os podéis complicar y detallar todo lo que necesitéis. Como os decía, no necesitaríais quedaros solo con esto, sino que podríais añadirle a esto lo que quisierais. Tenía aquí abierto el cuerpo este, vamos a volverlo a abrir, por ejemplo. Perdonad, me han cambiado el menú, no encuentro la opción que estoy buscando. Vale. Eso creo que lo vuelve la me vuelve. De todas formas, no me va a dejar. Vale, nada, pues voy a añadir otra pieza y lo vamos a ver sin necesidad de esto. Vamos a añadir el cubo este y lo vamos a hacer de una forma rápida. Igual tendría que haber cogido otro portátil para hacer esto. Vale. Nada, vamos a darle un poco forma de cabeza a esto rápidamente y lo añadiremos al anillo que hemos empezado. Como veis, la forma de trabajar hasta cierto punto es bastante similar a lo que podríais encontraros a la hora de esculpir en el mundo real. Tenéis diferencias obvias en el tipo de objetos que utilizáis, etc. Pero el proceso mental hasta cierto punto va a ser el mismo. Lo que os interesa es marcaros bien las formas e ir trabajándolas hasta que tengáis el resultado que buscabais. En este caso, supongo que le podría añadir la cabeza que os decía del Darth Vader, el casco, pero bueno, vamos a dejarlo solo en esto. Vamos a hacer rápido, tampoco quiero que se me pase todo el tiempo esculpiendo. Cuando estoy esculpiendo normalmente me pasa mucho lo de ensimismarme. Si tenéis alguna duda de lo que sea, ir preguntando, que es un buen momento. Lo que estoy haciendo ahora es añadirle caras al objeto para poder tener más detalle y poder seguir añadiendo resolución. Para poder acabar definiendo más. Y bueno, no me voy a extender mucho más en esto porque lo que nos interesa es mezclarlo con la otra pieza y luego ver qué opciones tenemos
para comprobar si es imprimible o no. Vamos a acabar de aplanar esto. Se me ha quedado un tipo bastante feo, pero bueno. Te quiero preguntar una cosa. Dime. Estás hablando de los beneficios que tiene la impresión 3D en cuanto a ahorro de dinero. Sí. Pero hoy en día, por ejemplo, una impresora 3D vale ya de por sí, ¿no? Sí, pero depende de lo que te plantees. Quiero decir, si tú como persona individual quieres hacer pruebas con impresión, no necesitas realmente hacer la inversión de comprarte la máquina, sino que hay empresas ya que te permiten el subir los archivos que necesites a internet y imprimírtelos y que te los envíen a casa. Es la web esta que tenía abierta, que ahora os hablaré de ella. Hay algunas empresas más y en esos casos los precios son bastante asequibles. A la hora de comprarte tú una impresora y trabajar con ella, lo más normal es que seas algún tipo de empresa que ya empiezas a sacarle algún tipo de beneficio. Lo he visto también usado por ingenieros en universidades para hacer prototipos de producción agente en Madrid el año pasado. Están haciendo estaciones meteorológicas para medir la contaminación y están haciendo las carcasas de plástico de las estaciones con una impresora 3D para poder definir bien el diseño antes de pasar a la producción. Del mismo modo, si eres una empresa, por ejemplo, que te dedicas a hacer miniaturas, figuras de series, de películas, etc., también te puede interesar más el tener una máquina para hacer prototipado rápido y luego ya enviar las piezas a producción. Aún así, a medida de estudiante. Claro, por eso te iba a decir. Aún así, para personas y como nosotros, que no tenemos demasiado dinero, hay algunas soluciones posibles. Hay algunas compañías, hay una específica que se llama RepRap, creo que era, ahora lo miraremos, que normalmente son bastante más asequibles, te puedes gastar entre 400 y 600 euros. Sigue siendo mucha pasta, sí, pero es algo bastante más fácil de conseguir. Aún así, sí, el precio es caro. No es algo que todo el mundo se pueda permitir todavía. Pero bueno, comparado con lo que te comentaba de la web, que te puedes imprimir una prueba y que te puede salir por 10, 20 euros, eso sí que es bastante más real. Voy a dejar esto así, aunque no me guste nada, porque es que si no vamos a seguir trabajándolo y no vamos a seguir hacia adelante. A todo esto lo que te quería comentar de la impresora esta es que en muchos casos te puede salir bastante más barata, o al menos depende del caso, pero incluso te puede salir muy barata si encuentras a alguien que la tenga, lo normal, o al menos en ese tipo de impresora. Lo que se suele hacer es hacerle la impresión de la misma máquina a otra persona, entonces lo único que tienes que comprar es el kit de electrónica y el resto de la impresora te sale gratis a cambio de que luego tú te comprometas a imprimírsela a otra persona. También podéis encontrar un poco de diferencia en el mundo este en cuanto a hardware libre y hardware privativo. Es un poco igual que en el mundo del software. El programa este que utilizo yo, por ejemplo, software libre, podéis descargarlo gratis desde su web, podéis abrirle las tripas y cambiar lo que necesitéis. Con las impresoras pasa también un poco lo mismo. Hay algunas que tienen patentes sobre la producción, que te pueden costar miles de euros. Hay otras que lo que pretenden es acercar el uso de la impresión 3D a todo el mundo. Con esas impresoras no vas a imprimir cachos de cerebro para salvar la vida a alguien, pero hay un rango de precios y de utilidades que puedes ir variando mucho. Vamos a dejar el engendro este aquí y vamos a unirlo al cilindro. Luego lo seguiremos trabajando. Antes de unirlo le voy a quitar un poco de resolución porque va a ir esto un poco lento si seguimos así. Vale, vamos a escalarlo esto. Y vamos a colocarlo en
el mismo ángulo que el anillo. Necesitaremos ajustar un poco las formas. Pero vamos, ahora sí, tal cual, fácilmente podríamos juntar las dos piezas y seguir trabajándolas como necesitemos. La idea era construir esto rápido y ahora empezar a pasar a que veáis las herramientas que tenemos disponibles para comprobar el objeto a la hora de imprimir. Hubiera sido esto un poco más cómodo si tuvierais ya conocimiento de 3D, porque hay mucho tecnicismo que voy a tener que o pasar por encima o explicaroslo y perder el tiempo, como lo que os he explicado al principio de los objetos vacíos, que tienen una palabra específica que es non-manifold y que se lo hubiera dicho si os hubiera quedado igual. Pero bueno, sobre todo lo que me interesa es que veáis que a la hora de decidir qué cosas necesitáis tener en cuenta para imprimir son unos cuantos chequeos rápidos y luego las webs suelen facilitar la vida en estos casos. Vamos a dejar esto así, tal cual, tampoco lo quiero detallar. Y vamos a ver las herramientas que tenemos para comprobar si la impresión funcionaría o no. Tenemos un add-on que se llama 3D Print Toolbox, que como os digo nos da una serie de herramientas para comprobar si este objeto va a ser imprimible o no. Tenéis para empezar un calculador de volumen y área. Pensad que a la hora de imprimir vuestros objetos os van a cobrar por la cantidad de volumen que imprimáis. Voy a abrir la web y vamos a empezar a comparar. El problema es que lo he intentado antes, creo que no me va a funcionar otra vez, pero no me acuerdo de la contraseña y no puedo entrar aquí. Así que vamos a tener que mover modelos que ya tengan ellos. Pero bueno, todos estos modelos que tienen en la web, al menos dependiendo de si el autor ha decidido que se puede o no, los podéis comprar, luego se iría una parte del precio hacia ellos. Y cada uno de estos productos los podríais comprar en una serie de materiales. Si os venís aquí abajo tenéis la información del objeto, por ejemplo, aquí nos dice las dimensiones, no vamos a poder verlo porque no he podido entrar, pero una vez subís el archivo tenéis una serie de chequeos para comprobar si tenéis alguna pieza del objeto que es demasiado fina y que no va a ser posible imprimirla. Vais a poder tener un comparador de precios con distintos materiales para ver cómo os podría salir el objeto en un plástico o en oro o en cualquier tipo de material que os ofrece. Si venís aquí tenéis toda la lista de objetos, de materiales que podéis utilizar. Como os digo, la variedad que tenéis es bastante grande. Tenéis desde cosas muy baratas como el precio del tipo de plástico bastante rugoso, no permite mucha definición y nos permite hacer cosas demasiado pequeñas. Tenéis una descripción bastante amplia de todas las propiedades del material. Tenéis aquí los tamaños máximos y mínimos que os permitiría imprimir, al igual que precios. Por ejemplo, en este caso este material sería $1,40 por centímetro cúbico. El objeto que estaba haciendo yo ahora era 1,3 centímetros cúbicos. Aunque bueno, aquí pone 1.300.000, eso ya no lo tengo tan claro, igual tengo algún problema de escala, ahora lo veremos. Pero bueno, esto era para que vierais, para que comparáramos precios con distintos materiales. Por ejemplo, si en lugar de utilizar el plástico utilizamos oro para imprimir, veis que ya el precio del centímetro cúbico se dispara a 600 euros por centímetro cúbico. Esto ya es un poco más caro y más difícil de plantearse el comprarlo, pero vamos, hacer la pieza en plástico sería bastante más simple. A la hora de hacer, por ejemplo, muñecos, tienen un material específico que os permite imprimir directamente en color sin necesidad de hacer nada más, con lo que podríais tener la figura directamente pintada en lugar de tener que hacer todo el proceso de pintura después. Y lo importante
para cada uno de los materiales son las reglas de construcción. Pensad que en la mayoría de casos el material que vais a utilizar cuando sale de la impresora es como una especie de arena de playa aglomerada y es muy fácil que se rompa de determinadas formas. Si tenéis, por ejemplo, pensar en un personaje que tenga alguna especie de arma o lanza que sea muy fina, que tenga algún extremo muy grande o incluso brazos muy finos con manos muy grandes, ese tipo de diseños os podría romper por la diferencia de peso entre la parte más extrema y el resto de la unión. Dependiendo del material vais a tener unos límites u otros. Por ejemplo, en este caso el material este que os permite imprimir en color os obliga a tener un mínimo de grosor de 2 milímetros en las paredes. Esto significa que si quisierais, por ejemplo, vaciar vuestro objeto por dentro para que fuera hueco y ahorrar dinero, necesitaríais aseguraros de que la distancia entre la pared y el grosor fuera con un mínimo de esos 2 milímetros. Este tipo de requerimientos os va a cambiar dependiendo del material que estéis utilizando. Va a haber unos que van a ser más o menos resistentes, van a permitir más o menos cosas. Y como os digo, en la web esta vais a tener información sobre cada uno de los materiales. Este es un ejemplo que es bastante claro de lo que os comentaba. A ver, esperad un segundo que me active la pintura en el viewport. Pero bueno, el ejemplo este, como os decía, era lo más fácil, la especie de lámpara esta con la unión, que sería fácil de romper. A ver. Me faltan opciones a esto, no voy a poder activar. Bueno. Tenéis, como os decía, también la regla esta del castillo de arena, intentar hacer que las cosas tengan una base más pesada, más grande, que luego vaya perdiendo volumen en la figura conforme vais avanzando. Esto os serviría para tener en cuenta, por ejemplo, si en el anillo este cogiéramos y la cabeza la hubiéramos estirado mucho más, podríamos tener problemas con las partes estas, ya no es una cabeza, sino que son dos piezas ahí estiradas y ya está, pero bueno. Podríais tener problemas con cosas así que se acaban de separar mucho. Este tipo de piezas, de partes que se os podrían romper, como os digo, luego en la web a la hora de subir un modelo. De hecho voy a tener que entrar de alguna forma porque si no, no vamos a poder verlo. Así que voy a tener una cuenta con Google y empezamos de cero. Tampoco va el botón. ¿Por qué? Ah, vale, claro. Ya tengo una cuenta. Da igual, no lo vamos a poder ver, pero tampoco pondrá el correo aquí. Pero bueno, vamos a volver a Blender y seguimos con las herramientas que os comentaba y vamos a ver los problemas que os decía. Lo que quería enseñaros era que en la web, cuando subís el objeto, os ofrece un visor para enseñaros las partes que son demasiado finas. En este caso también podríamos verlo aquí antes de subir. Tenéis, por ejemplo, la opción esta que os permite comprobar el grosor de la pieza y en este caso, por ejemplo, os diría que si hay algo que mide menos de 0,01, que ahora mismo no es ninguna medida, nos lo marcaría como un problema. Tenemos la opción de cambiarnos las unidades del programa a métrico. Si lo dejáis la escala por defecto en 1, trabajaríamos en metros. Para trabajar en impresión nos interesa tener la escala en milímetros, de forma que, por ejemplo, ahora podéis ver aquí que el grosor nos ha cambiado y el mínimo que nos indica ahora es una micra. Podríamos cambiar esto a los 2 milímetros que habíamos visto en el Sandstone y si ahora le damos nos va a chequear qué caras tiene este problema. Si ahora entramos en modo edición podríamos ver las caras que se nos marcan. En este caso parece que no hay ninguna menor de 2 milímetros. Tenemos aquí en el panel de la derecha, realmente sí que debería marcar porque el objeto mide 3 milímetros, pero bueno. Tenéis aquí a la derecha las dimensiones del objeto. Esto es importante porque, por ejemplo, pensad que si tuvierais una pieza demasiado grande, vamos a hacerla exageradamente grande, 50 centímetros mide ahora de radio prácticamente el anillo, un anillo de 50 centímetros no lo queréis para nada y en algunos casos sería imposible de imprimir. Aparte de
comprobaciones de grosor, etcétera. Tenéis también comprobaciones para ver si tenéis aristas que son demasiado agudas, que os pueden crear problemas a la hora de imprimir. Como veis, la cara esta me dice que al solaparse podría dar problemas. Tenemos la opción de comprobar overhangs, que significan las caras que pueden desprenderse una vez habéis imprimido. Pensad, de nuevo, estamos hablando de una arena, y si volvemos al ejemplo de la lámpara con el palo que sujeta, pensad que la parte debajo de la lámpara, si está muy expuesta, si está, como en este caso, el cambio de ángulo son 45 grados, si tenéis una zona muy grande que está colgando, se podría desprender en el proceso de secado. En este ejemplo, precisamente, no es muy relevante, porque esto se va a dejar en el suelo y ya está, pero pensad que si estáis haciendo algo como un animal cuadrúpedo, etcétera, un elefante, caballo, lo que sea, que tenéis la tripa al aire y luego tenéis unas piernas que son las que contactan con el suelo. En ese caso, por ejemplo, las tripas, os interesaría seguramente poner algún tipo de material de soporte, poner palos que aguanten esas zonas para que no se os caiga a la hora de secar el objeto. Para decidir si tenéis que crear palos de soporte necesitaríais comprobar los overhangs, y como veis, por ejemplo, en este caso está puesto por defecto que nos compruebe las cosas que hay en un cambio de 45 grados. Podríais comprobar podéis hacer todos los chequeos a la vez y os saldrían aquí los resultados. Como veis, en principio no teníamos demasiados problemas. Las aristas non-manifold que os comentaba antes suelen ser aristas que están conectadas a más de 2 vértices. Esto es un poco ya cuestiones básicas del 3D. Pero bueno, los modelos están formados por aristas y vértices que generan caras, y las caras juntas generan los objetos estos, y normalmente las aristas nos interesan que estén conectadas como mucho a 2 vértices. Si tenemos una arista que está conectada a más de 2 vértices, nos marcaría aquí como non-manifold, y es un tipo de geometría que las impresoras 3D no pueden trabajar con ella. Tenemos una serie de chequeos aquí que tampoco nos vamos a poner con ellos porque tampoco son muy relevantes. Nos dice que tenemos 3 caras que son demasiado finas, que podrían romperse a la hora de imprimir. Precisamente son estas 3 que tienen la arista esta por encima, que no sé por qué no me deja seleccionar, que está como solapando. Esto en principio, si lo volviéramos y lo reparáramos un poco, dejaría de darnos el problema. Podemos darle a chequeo otra vez y veis que desaparece. Y el único problema que nos quedaría, por ejemplo, es lo que os comentaba del overhang, que en este caso os podría generar problemas porque el borde este es más bajo que el anillo y se quedaría una parte al aire, pero aún así no debería ser mucho problema en este tipo de pieza. Ya os digo que sería un poco más tripas de animales, etcétera, que se queden al aire. El add-on este os permite también, aparte de hacer todas las comprobaciones, exportar vuestro objeto ya en un formato que va a ser aceptable por las compañías de impresión. Normalmente el formato que os interesa es este que hay por defecto, STL, pero hay muchas compañías que aceptan también PLI y OBJ, esto se ha visto bastante menos. Y el proceso es bastante sencillo, simplemente necesitáis darle a exportar, coger vuestro objeto y subirlo a la web. Y como os decía, este es un ejemplo, tenéis algunas más, Sculpteo, Materialize creo que también, hacía impresiones. Y vamos, las posibilidades que tenéis para luego subir vuestros objetos a lugares y poder vender o imprimir vuestras propias piezas es bastante grande. De este modo no tenéis que gastaros dinero en tener una impresora en casa, y la verdad es que es bastante rápido y fácil de conseguir el tener el resultado en vuestras manos. Voy a ver si encuentro el Facebook de la escuela, porque tenemos aquí un ejemplo del Darth Vader este que os comentaba que había hecho un alumno. Sí. La web de impresión, dices. No, el lado.
El add-on viene ya integrado en Blender. Tienes, aparte, no os lo he dicho porque es redundante, pero aparte del add-on tienes también, cuando entras en modo edición, tienes aquí en el panel de propiedades del viewport, tienes una serie de herramientas dentro del panel de Mesh Analysis que te ofrece las mismas herramientas. Tienes la opción de comprobar overhangs, grosores, intersecciones, distorsiones y caras ángulos demasiado duros. No sé, perdonad, pero me falta mucho de... Me sé las palabras en inglés, pero no me las sé en castellano muchas veces. Como te digo, las opciones estas te permitirían hacer lo mismo si ahora le damos a chequear overhang. Como ves, te marca de la misma forma, esta vez con colores bonitos para que veas qué caras tienen más problemas y qué menos. Pero prácticamente te hace el mismo chequeo que el otro. En los grosores tenemos lo mismo, podríamos ponerle de mínimo 2 milímetros y de máximo 3, por ejemplo. Y si tuviéramos algo de estos grosores, voy a tener que poner esto mucho más grande, rollo 30 centímetros, para que lo veáis. En este caso, por ejemplo, como no hay nada que sea más grueso que 30 centímetros, nos marcaría prácticamente todo. Y esto lo tienes directamente ya en Blender, simplemente entrando en modo edición. El add-on lo que pasa es que lo tiene todo un poco más organizado, tiene los botones para que sea un poco más fácil y tienes la opción esta de exportar que no te da el Mesh Analysis. Otra opción que te da el add-on que no os he comentado es la opción de exportar al mismo tiempo la textura que esté utilizando el objeto si queréis imprimir en color. Pero sí, lo tienes por defecto en Blender, no tienes que descargar nada. Vale. Supongo que podré ver el Facebook si está bloqueado. Vale. Estas son las pruebas que hizo un alumno mío, se llama Alex Tárraga, es catalán. Y como os digo, estaba trabajando en hacerse un anillo de Darth Vader. Ya estaba en ello cuando empezó el curso. Estaba haciéndoselo a mano. Lo que pasa es que le interesaba probar el tema este de la impresión en 3D y acabamos haciéndose unas pruebas de materiales con la cabeza solo. Creo que imprimió también el casco, pero no ha llegado a imprimir el anillo todavía. Como veis, es una serie distintas de materiales. Hizo las pruebas de las versiones estas de distintos colores, son todos del material de plástico básico que os comentaba de Shapeways. Los precios creo que me subió la foto, pero al final digo no la subió, pero también eran mínimos, rollo de no llegaban ni 10 euros cada una de las piezas. Ya habéis visto que la cabeza de Darth Vader era prácticamente así. Como os digo, el material este de plástico básico, el más barato, es el que utilizo para las impresiones de colores. Ahora no sé por qué no las encuentro, estas. Que como veis son bastante rugosas, no sé si se acaba de apreciar bien, pero en la gris se nota mucho que la rugosidad de la superficie es muy grande, no tenéis mucho detallado, mucho resultado fino. Pero por ejemplo este otro material, que es el que ofrece más detalle de todos los que ofrece Shapeways, que es el Frosted Little Plastic, os va a permitir hacer cosas mucho más pequeñas y definidas. Y como veis, el precio tampoco es demasiado caro, es como el doble que el otro plástico, pero por ejemplo este os permite hacer cosas como vaciados por dentro con agujeros de escape bastante mínimos, que ahora hablaremos de los agujeros de escape, y eso os permite ahorrar material y precio también. Como os digo, esto es bastante pequeño, pero es bastante asequible, y esto, una vez tienes ya la pieza, lo que puedes hacer es enviarlo a una compañía que utilice esto como molde para reproducirlo todas las veces que necesitéis. ¿Tenemos compañía española? De impresión en 3D, no me suena. Me suena que hay empresas que venden impresoras, porque por ejemplo aquí en Málaga me contó Diego que hace unos meses, o al menos a principios de año, abrió una compañía que vendía impresoras, pero no me suena que haya empresas que se dediquen a esto. Puede que haya algo menos comercial, menos en plan para el gran público como esto, que está muy pensado para que tú te subas ahí tus cosas, te hagas tu tienda y si quieres puedes vender lo que sea. Me imagino que cosas mucho más caras puede que haya relacionado en el mundo de la creación de miniaturas, etc. Hay una compañía americana que se llama Ownage,
que llevan de hecho como 2 años sin página web. Si entras en su página web tienes una bonita página en blanco en texto que te dice que están arreglando las cosas y volverán, pero yo os digo que llevan como dos años así. Esta compañía, por ejemplo, sigue trabajando aunque la web no esté, pero porque suelen trabajar con encargos, con gente que trabaja en el mundo de las miniaturas, que es un mundo con precios bastante desorbitados también, y esta gente te ofrece un producto bastante mejor que el que pueden ofrecer estas otras empresas, porque aparte de que van a tener mejor relación de detalle, las esculturas van a permitir mucha más resolución, también nos ofrecen la posibilidad de un pintado profesional aparte, y me imagino que este tipo de empresas puede que haya alguna en España, pero supongo que será, si lo hay, será como esto, que no hay mucho público y si sabes que existen, trabajarás con ellos. Para algo en plan más barato, ¿no? Se puede decir, o más económico, las dos que nos han dado. Sí, Sculpteo la verdad es que no lo he utilizado, los conocí porque me empezaron a seguir en Twitter, pero por lo que he visto son prácticamente igual que Shapeways, solo que tendrán unos precios ligeramente distintos. Pero sí, son las dos mejores opciones, sobre todo por lo que te digo de precios. Luego los envíos son bastante baratos también y por la gran cantidad de materiales que puedes elegir. Porque ya te digo, este tipo de piezas de prototipado las puedes utilizar, pero luego si quieres hacer joyería, aunque solo sea una sola pieza, lo digo sobre todo para la gente que hace cosplay y cosas así les puede interesar. Les he dado el papel a las chicas estas, pero no han querido venir. Puedes hacerte tus propias piezas, te imprimes solo lo que necesites, si se te rompe una pieza puedes tener otra de recambio fácilmente sin tener que estar haciéndolo cada vez, porque ya tienes tu molde hecho en 3D. Luego te lo imprimes en plata, te lo imprimes en lo que necesites y tienes el resultado siempre que lo necesites. Los tiempos de envío aparte tampoco son muy grandes en estas compañías, depende del material, tienen unas colas de producción más o menos largas, pero también tienen como varios sitios desde donde producen. La compañía está, por ejemplo, originalmente holandesa, ahora están radicados en Nueva York y se han hecho bastante grandes, la verdad, llevarán como 4 o 5 años en el negocio ya. Y supongo que el hecho de ser tan grandes es lo que ofrece también un poco la posibilidad de reducir precios. Me he abierto las guías de diseño del material este. Tenemos una serie de materiales distintos, por ejemplo, no os lo he comentado, pero hay uno de cerámica que os permitiría construir vuestros propios vasos, platos, etc. Es relativamente barato. Hacemos un curso de escultura digital, Antonio es uno de mis alumnos, y el proyecto final es hacer una escultura pensada para impresión, y no os lo puedo enseñar porque no podía hacer el login, pero me hice una figura de un troll con una base de piedra. Eran creo que unos 10-12 centímetros y en cerámica salía por 16-20 euros. Si esto lo intentaba imprimir en cualquiera de los otros materiales se me iba ya el precio a cientos, que era bastante distinto. El problema de este material, por ejemplo, es que claro, como tienes una capa por encima de cerámica y aparte algunos tienen otra capa de brillo por encima, la cantidad de detalle que puedes acabar sacando de aquí es bastante mínima. Tienes que centrarte en cosas mucho más lisas, como veis, como el ejemplo de las tazas, o incluso el conejo. Esto os puede poner el ejemplo perfecto de la cantidad de detalle que os podría sacar el material. Pero como os digo, los precios, por ejemplo, son ridículos, 35 céntimos por centímetro cúbico. Aún así, no os podéis hacer una cubertería entera porque si os saldría caro, pero yo que sé, un par de tazas pueden ser asequibles. Vamos a seguir con esto y luego cambio a las líneas de diseño del otro material porque es interesante ver la diferencia. Os voy a hablar de lo que os decía antes, que eran los agujeros de escape. La idea, normalmente cuando estás imprimiendo, es ahorrar material todo lo que puedas, y para ello lo que sueles hacer es hacer agujeros en tu objeto para que todo el material que hay adentro se salga de ahí y deje de ser macizo. En personajes, por ejemplo, se suele hacer mucho el hacer un par de agujeros en cada uno de los pies e ir subiendo por el resto de la pierna hasta que llegas al torso y vaciar todo el cuerpo por dentro. Esto va a depender también mucho del material que estéis utilizando. Por ejemplo, el material este de cerámica os obliga a que los agujeros sean de 10-15 milímetros cada uno. Esto, dependiendo del objeto, puede que sea algo imposible. En mi caso, creo que no os puedo enseñar el troll porque no sé dónde lo tengo. A ver si Google Plus me ayuda.
Vale, a ver. No está el troll aquí. Bueno, os puedo enseñar, este es otro resultado de otro alumno que empezó el curso en febrero, creo que era. La base esta de piedra es la que hice yo para mi proyecto del troll. El palo este también era el bastón que llevaba mi personaje, y luego estos dos personajes son un par de personajes de Aspiri que hizo el alumno. La chica se llama Lorna y el dragón la verdad es que no tengo ni idea. Pero lo quería enseñar sobre todo porque en mi caso en el troll, a la hora de imprimir en cerámica me resultaba imposible hacer agujeros de escape porque mis piernas medían como unos 5 milímetros de grosor y como veíais el mínimo para hacer un agujero de escape en este caso eran 10, 15, con lo que necesitaría quitarle toda la pierna para poder hacer un agujero de escape. En ese caso no lo pude hacer y la versión de cerámica que subí a la web era una versión maciza, que aún así salía, como os he dicho, bastante barata. Pero luego, cuando intenté hacer la versión de plástico detallado, intenté subir el mismo objeto y, como os decía antes también, el precio se disparaba a 100 euros, pero en este caso, como los agujeros que nos permitía hacer eran mucho más pequeños, como veis eran 4 si solo tienes 4 milímetros si solo tienes un agujero, o 2 milímetros si tienes 2 o más. En mi caso puedo hacer 2, puedo hacer los de 2 milímetros. Conseguí vaciar el objeto y la misma pieza que en cerámica era 20 euros, en esto me salía también a 23 o 30 euros o algo así, que también era relativamente asequible. Supongo que a la hora no estoy muy metido en el mundo, entonces me voy un poco con los precios, pero sí que recuerdo haber visto alumnos de enseñarme miniaturas de 30 centímetros por 300, 400 euros. Si intentas vender algo de ese tipo, sí que te puedes plantear el imprimirlo vacío, acabarlo de imprimir tú, de pintar, y podrías vender a un precio competitivo ese tipo de figuras. Pero ya te digo que te implica el hacer un tipo de trabajo de optimizado para aseguraros de que no gastáis material de más. ¿Tenéis alguna duda más? No me queda mucho más, la verdad, que decir. ¿No? Pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Ha sido un placer. Dime. El tema este de Blender, está viendo que solo existe para Linux. No, ¿qué va? Justo al revés. Blender lo puedes obtener en cualquier sistema. Ahora un poco menos, porque ya hay sistemas muy marginales como Solaris y Irix que ya no están soportados, pero lo puedes descargar tanto para Windows como para Linux como para Mac, tanto versiones de 64 como 32 bits. Sí, no. Ya te digo, antes soportábamos todavía más sistemas operativos, pero con el tiempo y el eje de uso nos hemos quedado con estos tres, pero sí, puedes utilizarlo con lo que sea. Aparte, debería hacer un poco de publicidad del programa porque es gratis, es libre, pesa muy poco, lo podéis descargar en cualquier ordenador, que eso es uno de los problemas que os podéis encontrar con programas privativos, que incluso si los compráis normalmente la licencia os permite instalarlo en un programa, en un PC y ya está. Este programa os permite ir a cualquier sitio a trabajar, descargaos el programa en 5 minutos y estás trabajando. Y aparte, como os decía, os permite bajaros el código fuente y hacer los cambios que queráis. Yo, por ejemplo, tengo puestos aquí una serie de add-ons. Tengo un add-on con herramientas para escultura que empecé haciendo yo un par de herramientas y luego nos juntamos más gente en los foros y empezaron a desarrollar y hemos acabado con el montón de herramientas que veis aquí. Este otro add-on que tengo también lo ha hecho un amigo filipino que empezó con un par de herramientas, luego yo le pedí un par de otras que necesitaba para cambiar resolución de forma automática y, como veis, hemos podido ampliar el programa dependiendo de nuestras necesidades sin necesitar a alguien que sea programador específicamente. ¿Alguna duda más? ¿Hasta qué punto llega Sculpting comparado con ZBrush y Matchbox? Claro, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Sí, me cuesta la pregunta porque tengo que equilibrar yo soy un nazi de Blender con la realidad. Pero bueno, personalmente, la única ventaja que te pueden ofrecer los dos programas pueden ser o velocidad
en algunos casos, o mejor integración con el resto del mundo en cuanto a que el ZBrush y Mapbox lo utilizan en muchos sitios. En cuanto a resultados, dependiendo de lo que hagas, no tienes ninguna diferencia, y sobre todo si estás empezando, no hay ninguna. Yo tengo un amigo que tiene el mismo PC que yo, nos lo compramos a la vez, y él utiliza ZBrush y yo utilizo Blender, y sin tener en cuenta herramientas como la... es que no sé ahora cómo se llama, pero tiene una especie de resolución HD en ZBrush que te hace una resolución de mentira que te permite hacer mucho detalle. Sin tener en cuenta esas cosas, solo con geometría pura, él alcanza los mismos números que yo. Él alcanza los mismos números de polígonos que yo, con Blender y con la misma fluidez. Hace poco, en julio, estuve en Barcelona, en la School, dando un taller, y estuve probando uno de mis modelos en su máquina y conseguí llegar a 17 millones de caras y trabajaba de forma bastante fluida, me hubiera faltado un poco más de RAM para subir más, pero es algo que puedes llegar a trabajar con ZBrush también perfectamente, y en ese sentido no hay mucha diferencia. Con Mapbox la verdad es que no te diría que vale la pena trabajar con él, o sea, a no ser que seas estudiante que sale gratis, trabaja con Blender. El ZBrush sí que en algunos aspectos sí que te puede valer más la pena, en cuanto a que tiene muchas cosas que te facilitan mucho la vida. A los alumnos se lo comento, a la hora de hacer retopología tienen una herramienta que te la hace automática con hacer unos clics, con Blender tienes que hacerlo a mano, y eso dentro del proceso de escultura es importante, aunque no sea solo la parte de escultura. A la hora de esculpir tienen algunas cosas que sí que hacen que valga la pena, como los pinceles para añadir objetos, o los pinceles de curvas para cortar y cosas de estas, pero son más cosillas de workflow que te hacen la vida un poco más fácil, más que de potencial del programa en sí. Blender, lo que es un poco más, en inglés es rough around the edges, está un poco más por pulir, sobre todo por el tema de que es software libre y la mayoría de gente que lo desarrolla son voluntarios, hay como 6 personas pagadas, pero vamos, realmente si sabes utilizar el programa, me va a encantar. Vamos creciendo, que es guay. Pero va creciendo muy rápido, ¿no? Prácticamente de forma exponencial, porque va añadiéndose mucha gente, y de esa gente siempre hay gente que sabe programar o tiene dinero para pagar desarrollos, o no sé, hace poco, por ejemplo, Epic, la compañía del Unreal Development, donó 10.000 euros para contratar a una persona a tiempo parcial para desarrollar una cosa. Valve tiene la opción de que la gente que tiene ventas en su workshop envíe un porcentaje de sus ventas a la Blender Foundation, y con esto el año pasado tuvimos 2 personas contratadas a tiempo parcial también para ir mejorando. Sí, últimamente, sobre todo en los últimos 3-4 años, la verdad es que el desarrollo ha empezado a ir bastante más rápido. El problema es que siempre estamos un poco jugando a alcanzar lo que los demás están haciendo, pero en otros casos hay muchas veces que innovamos y son los demás los que vienen atrás. Como por ejemplo tenemos la opción esta de Gris Pencil, que nos permite dibujar en el viewport, que esto Maya lo implementó el año pasado. Nosotros llevamos como 4 o 5 años con ello. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues nada, chicos, muchas gracias por atenderme, y nos vemos esta tarde, si queréis, que tenemos otra charla sobre personajes en videojuegos. Está Ramón Miranda haciendo un concept, y luego yo trataré de pasarlo a 3D si os interesa. ¿Cuánto? A las 5. Ok.